El portazo resonó por toda la casa como un disparo. Esperanza Luz Gutiérrez se quedó inmóvil en la cocina, con las manos aún húmedas del lavaplatos, viendo a través de la ventana cómo su marido de 8 años subía al BMW rojo de Paloma Serrano. La mujer rubia lo esperaba con el motor encendido, como si esta escena hubiera sido coreografiada desde hace semanas. «No sirves más que para cocinar». Las palabras de Ricardo aún vibraban en el aire, crudas y venenosas. Había gritado tan fuerte que seguramente los vecinos de la colonia del Valle lo habían escuchado todo. La humillación pública había sido perfecta, calculada para destruirla completamente. Pero mientras veía alejarse las luces traseras del BMW, algo extraño sucedió. Los labios de Esperanza se curvaron en una sonrisa. No era la sonrisa quebrada de una mujer devastada, era la sonrisa silenciosa de alguien que sabía algo que los demás no sabían. «Qué equivocado estás, Ricardo», pensó, secándose las manos con el delantal que él tanto despreciaba. «Sirvo para mucho más que cocinar. Y esta noche vas a descubrirlo». Se dirigió hacia el estudio de Ricardo, sus pasos silenciosos sobre el mármol importado que él había insistido en comprar para impresionar a sus socios. La puerta estaba entreabierta, tal como la había dejado después de limpiar esa mañana. Ricardo nunca se molestaba en cerrarla. Después de todo, ¿qué podría entender una simple ama de casa sobre sus negocios? Esperanza se sentó en el sillón de cuero italiano y abrió la laptop que Ricardo había dejado encendida en su prisa por encontrarse con Paloma. La pantalla mostraba aún los correos electrónicos que había estado revisando. Conversaciones con el ingeniero Maldonado sobre ajustes en las facturas del proyecto municipal, transferencias bancarias a cuentas en las Islas Caimán, documentos que cualquier autoridad fiscal encontraría fascinantes. «Pobre Ricardo», pensó mientras fotografiaba cada pantalla con su teléfono. 8 años de matrimonio y nunca se enteró de que su esposa inútil tenía un posgrado en química analítica. Había renunciado a su carrera como profesora en la Universidad Autónoma cuando se casaron. Ricardo había insistido: «Una mujer como tú no necesita trabajar. Yo puedo mantener a mi familia». Al principio había sonado romántico, protector. Ahora entendía que había sido una estrategia de control. Pero Ricardo había cometido un error crucial. Había asumido que una mente científica, entrenada para analizar compuestos complejos, no podría entender algo tan simple como el lavado de dinero. El teléfono de la casa sonó interrumpiendo sus pensamientos. Esperanza vio el identificador de llamadas. Constructora Montoya, oficina principal. «Bueno», contestó con voz dulce y sumisa, la misma que había perfeccionado durante 8 años. «Señora Gutiérrez, habla Mario, el contador. ¿Se encuentra el licenciado Montoya? Necesito que firme unos documentos urgentes antes de mañana. Salió por un asunto importante, Mario. ¿Es algo que pueda ayudarle?» Una pausa incómoda. «No, señora. Son documentos muy técnicos. Mejor llamo mañana». Esperanza colgó y sonrió más ampliamente. Documentos técnicos. Como si después de revisar durante meses los papeles que Ricardo dejaba por toda la casa, no supiera exactamente de qué documentos hablaba Mario. Las facturas alteradas del proyecto de vivienda social en Ecatepec. El mismo proyecto donde Ricardo había estado inflando costos y robando materiales. Se dirigió al archivo personal de Ricardo y sacó la carpeta que había estado estudiando en secreto. Fotografías, copias, registros bancarios, todo meticulosamente documentado. Su entrenamiento científico había resultado invaluable. Cada pieza de evidencia catalogada, fechada, verificada. El teléfono celular de Ricardo, que había olvidado en su prisa, vibró sobre el escritorio. Un mensaje de Paloma. «Mi amor, ¿ya le dijiste todo? ¿Cuándo nos vamos a Cancún?» Esperanza leyó los mensajes anteriores. 3 meses de planificación, hoteles reservados, Paloma presionándolo para que dejara a esa mujer patética y empezaran una nueva vida con el dinero de las cuentas offshore. «Pobres ilusos», pensó Esperanza, «si supieran lo que les espera». Regresó a la cocina y preparó té de manzanilla, como había hecho cada noche durante 8 años. Pero esta vez, mientras el agua hervía, marcó un número que había memorizado hace 3 días. «Detective Carmen Ruiz, Unidad Anticorrupción».
Buenas noches, detective. Habla Esperanza Gutiérrez. Creo que tengo información que le interesará sobre la constructora Montoya. Una pausa. Señora Gutiérrez, son las 11 de la noche. Lo sé, pero mi marido acaba de irse con su amante, y creo que es el momento perfecto para hablar sin interrupciones. Esperanza pudo escuchar el interés creciente en la voz de la detective. ¿De qué tipo de información estamos hablando? Del tipo que podría explicar cómo un proyecto de vivienda social de 50 millones de pesos se convirtió en casas que se caen después de la primera lluvia fuerte. Un silencio largo. Luego, estaré ahí en 30 minutos. Esperanza colgó y se sirvió el té. A través de la ventana, la Ciudad de México brillaba con millones de luces, indiferente al drama que se desarrollaba en esta casa de la Colonia del Valle. Pero mañana, cuando Ricardo regresara de su noche de pasión creyendo que había destruido a su esposa para siempre, descubriría que la mujer que solo servía para cocinar había preparado un platillo muy especial. Un platillo llamado Justicia, y Ricardo sería el invitado de honor. El timbre sonó exactamente 30 minutos después. 3 días después, detective Carmen Ruiz había resultado ser exactamente lo que Esperanza necesitaba. Una mujer pragmática de 38 años, con ojos inteligentes y una manera directa de hablar que cortaba a través de las mentiras como un bisturí. Llevamos 6 meses investigando a la constructora Montoya, había explicado Carmen esa primera noche, revisando los documentos que Esperanza había recopilado. Pero necesitábamos evidencia desde adentro, alguien con acceso real a los archivos. Ahora, mientras Esperanza fotografiaba meticulosamente cada documento en el estudio de Ricardo, se sentía como si hubiera regresado a sus días de estudiante de posgrado. La misma concentración, la misma atención al detalle, pero esta vez el experimento no era analizar compuestos químicos, sino desenmascarar una red de corrupción. La computadora de Ricardo mostraba una transferencia de 2 millones de pesos a una cuenta registrada bajo el nombre de Consultora del Sureste S.A., SADCB. Esperanza había aprendido a rastrear estas empresas fantasma, direcciones que no existían, socios que resultaban ser jardineros pagados por firmar papeles que no entendían. Clic. Otra fotografía para el archivo digital que enviaba cada noche a Carmen. El sistema era simple pero efectivo. Ricardo inflaba los costos de materiales de construcción, compraba productos de calidad inferior y la diferencia iba directamente a cuentas controladas por él y sus socios en el gobierno municipal. Los compradores de las casas en Ecatepec creían estar adquiriendo viviendas sólidas, pero estaban pagando precios premium por estructuras que comenzarían a agrietarse antes del primer año. El ruido de la puerta principal la sobresaltó. Ricardo regresaba de sus reuniones de trabajo, que ahora sabía eran encuentros con Paloma, en hoteles de paso en la zona rosa. ¡Esperanza!, gritó desde la entrada. ¿Dónde está mi cena? Ella cerró rápidamente la laptop y se dirigió a la cocina, donde había dejado preparado el pozole que tanto le gustaba. Durante los últimos 3 días, había sido la esposa perfecta. Comida lista, casa impecable, sonrisa sumisa. Ricardo parecía haber interpretado su silencio después de aquella noche como derrota total. «Qué equivocado está», pensó mientras servía el pozole en su plato favorito. «Mañana necesito que prepares una cena especial», dijo Ricardo, aflojándose la corbata. «Van a venir Maldonado, Herrera y sus esposas. Es importante para el negocio». Esperanza asintió con la cabeza gacha. «Por supuesto, mi amor. ¿Qué te gustaría que prepare?» «Lo que sea, tú sabes cocinar, para eso sirves». Las palabras la golpearon como siempre, pero esta vez Esperanza las recibió con satisfacción silenciosa. Cada insulto de Ricardo se convertía en más motivación para lo que estaba planeando. Para mañana en la noche, pensó, vas a descubrir exactamente para qué más sirvo. Al día siguiente, 7:30 p.m. La mesa del comedor lucía perfecta. Mantel de lino blanco, cristalería de Baccarat, flores frescas del mercado de Jamaica. Esperanza había pasado el día cocinando. Cochinita pibil, mole poblano, chiles en nogada. Un festín digno de los criminales que se sentarían a su mesa. El ingeniero Maldonado llegó primero. Un hombre corpulento con bigote gris y aires de importancia. Su esposa, Lupita, era una mujer menuda que parecía perderse en su vestido de marca.
Después llegaron los Herrera. Él, un funcionario municipal delgado y nervioso. Ella, una mujer que no paraba de hablar de sus compras en Houston. Ricardo presidía la mesa como un rey, sirviéndose tequila Don Julio y contando anécdotas que hacían reír a sus invitados. Esperanza se movía silenciosamente entre la cocina y el comedor, rellenando copas, retirando platos, invisible como siempre. «Ese proyecto en Ecatepec va viento en popa», decía Maldonado cortando un pedazo de cochinita. «Las familias están felices con sus casas nuevas. Por ahora», murmuró Herrera y todos rieron. Esperanza sintió que la sangre se le helaba. Estos hombres sabían perfectamente que estaban vendiendo casas defectuosas a familias trabajadoras y les parecía divertido. «El secreto está en mantener a las mujeres ocupadas», continuó Ricardo, gesticulando con su copa de tequila. «Mira a Esperanza, por ejemplo, 8 años cocinando y limpiando, y nunca hace preguntas peligrosas sobre el negocio». Los hombres rieron más fuerte. Lupita y la señora Herrera intercambiaron miradas incómodas. «Mantenerlas en la cocina es la mejor estrategia», agregó Maldonado. «Las mujeres que saben demasiado son problemáticas». «Exacto», confirmó Ricardo. «Por eso me casé con una que renunció a su carrera. Una profesora universitaria retirada es perfecta, suficientemente educada para no parecer tonta, pero lo bastante domesticada para no meterse donde no debe». Esperanza se detuvo junto a la puerta de la cocina, fingiendo ajustar los platos del postre. Domesticada, como si fuera una mascota, como si 8 años de matrimonio la hubieran reducido a un animal entrenado. En ese momento entendió algo que la llenó de una claridad fría y terrible. Ricardo no la había subestimado por accidente. La había manipulado deliberadamente. Había diseñado su aislamiento, había planeado su dependencia. Todo había sido calculado para mantenerla exactamente donde estaba ahora. El timbre de la puerta sonó inesperadamente. Ricardo frunció el ceño. «¿Esperabas a alguien más?» Esperanza negó con la cabeza, pero su corazón se aceleró. Sabía exactamente quién era. Abrió la puerta y ahí estaba detective Carmen Ruiz, vestida con un traje azul marino y una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Buenas noches», dijo Carmen mostrando su placa. «Detective Carmen Ruiz, Unidad Anticorrupción de la Procuraduría General. Lamento interrumpir su cena, pero estoy investigando ciertas irregularidades en contratos municipales de construcción». El silencio se extendió por el comedor como una mancha de aceite. Esperanza vio el rostro de Ricardo palidecer. Vio a Maldonado atragantarse con su tequila. Vio a Herrera ponerse de pie tan rápido que derribó su silla. «No entiendo», tartamudeó Ricardo. «¿Qué irregularidades?» Carmen sonrió, pero sus ojos se clavaron directamente en los de Esperanza. Una mirada que duró apenas un segundo, pero que contenía un mensaje claro. La cacería ha comenzado. «Oh, nada urgente», dijo Carmen con voz casual. «Solo necesito hacerles algunas preguntas de rutina. ¿Podríamos hablar en privado, licenciado Montoya?» Ricardo miró desesperadamente a sus socios, pero Maldonado y Herrera ya estaban buscando excusas para irse. Las esposas recogían sus bolsos con prisa nerviosa, y Esperanza, de pie junto a la puerta con su delantal de cocina, sonrió internamente mientras servía café a la detective, que estaba a punto de cambiar todo para siempre. La estudiante perfecta había llegado al momento del examen final. 2 días después de la visita de Carmen, Ricardo había estado insoportable desde la aparición de la detective. Esperanza lo observaba mientras revisaba obsesivamente sus archivos, haciendo llamadas telefónicas susurradas y bebiendo whisky desde las 10 de la mañana. «¿Qué querría esa pinche detective?», murmuró por 10ª vez, hojeando los estados de cuenta bancarios que había dejado esparcidos por el escritorio. Esperanza continuó doblando la ropa limpia, manteniendo su expresión de ignorancia perfecta. «No lo sé, mi amor», dijo que eran preguntas de rutina. «Rutina, mi madre». Ricardo azotó los papeles contra el escritorio. «Nadie viene a hacer preguntas de rutina a las 11 de la noche. Si supieras lo que realmente discutimos esa noche», pensó Esperanza, recordando la conversación que había tenido con Carmen después de que los invitados se fueran. «Necesitamos moverlos más rápido.
había dicho Carmen. Maldonado está nervioso. Si empiezan a destruir evidencia, dame una semana más, había respondido Esperanza. Necesito acceso a su caja fuerte y tengo que asegurarme de que mis propios ahorros estén protegidos. Porque durante 8 años, Esperanza había estado guardando en secreto parte del dinero que Ricardo le daba para gastos domésticos. Pequeñas cantidades que él nunca notaría. 20 pesos aquí, 50 allá, dinero sobrado del mercado que depositaba en una cuenta que había abierto con su nombre de soltera. También había estado dando clases particulares de química a estudiantes de preparatoria. Dinero que Ricardo desconocía completamente. No era mucho, pero era legítimamente suyo. Y más importante, estaba documentado, declarado ante Hacienda, completamente legal. El teléfono de Ricardo sonó. Paloma, por supuesto. Sí, mi amor. No, todavía no. Esa pinche detective me tiene preocupado. Caminaba de un lado a otro bajando la voz. ¿Cancún? Sí, pero dame unos días más para arreglar las cosas aquí. Esperanza siguió doblando ropa, pero cada palabra se grababa en su memoria. Carmen le había dado un pequeño dispositivo de grabación que parecía un botón de camisa. Por si acaso, había dicho la detective. ¡Esperanza!, gritó Ricardo después de colgar. ¿Dónde están los estados de cuenta de Bancomer? En el archivero, cajón superior derecho, respondió automáticamente. Ricardo desapareció en su estudio y Esperanza aprovechó para revisar el teléfono que él había dejado sobre la cama. Los mensajes con Paloma eran cada vez más urgentes. Mi amor, ya reservé el hotel en Playa del Carmen. ¿Cuándo nos vamos? Ricardo, me tienes harta con tus excusas. O dejas a tu mujer ya o se acabó esto. ¿Ya transferiste el dinero a la cuenta de las Bahamas? Necesitamos irnos antes de que esa detective descubra algo. Esperanza fotografió cada mensaje. Paloma no solo sabía del dinero robado, sino que estaba presionando activamente a Ricardo para que huyera del país. Cómplice, pensó con satisfacción. Carmen va a estar muy interesada en esto. El grito de Ricardo la sobresaltó. ¿Dónde están los malditos papeles de la cuenta en Caimán? Esperanza corrió al estudio. Ricardo tenía el archivero completamente desordenado, papeles por todas partes, la cara roja de frustración y alcohol. Estaban aquí ayer, murmuró rebuscando entre las carpetas. Los puse aquí mismo. ¿Te ayudo a buscar?, ofreció Esperanza con voz dulce. No, rugió. Tú no entiendes nada de esto. Solo sirves para... Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de decir algo que no debía. Esperanza lo miró con ojos inocentes. ¿Para qué, mi amor? Ricardo la estudió durante un momento largo, y Esperanza vio algo peligroso cruzar por su rostro. Sospecha. ¿Has estado tocando mis papeles? Solo para limpiar, como siempre. ¿Has hablado con alguien? ¿Con esa detective? Solo le ofrecí café cuando vino. ¿Por qué? La paranoia de Ricardo era palpable. Se acercó a ella oliendo a whisky y desesperación. Esperanza, si tú tuviste algo que ver con... El teléfono volvió a sonar. Esta vez, Ricardo contestó sin revisar quién era. ¿Qué?, ladró. La voz de Paloma se escuchó tan fuerte que Esperanza pudo oír cada palabra. Ricardo Montoya, si no vienes ahora mismo me largo sola. Ya me cansé de esperarte. O dejas a esa pobre mujer y te vienes conmigo o se acabó todo. El rostro de Ricardo se transformó. La máscara de respetabilidad que había mantenido durante 8 años se desplomó completamente. Sus ojos se volvieron fríos, crueles, liberados finalmente de cualquier pretensión de afecto. Tienes razón, le dijo a Paloma sin apartar la mirada de Esperanza. Ya es hora de dejar las cosas claras. Colgó y se volvió hacia su esposa con una sonrisa que no tenía nada de humano. ¿Sabes qué, Esperanza? Paloma tiene razón. Es hora de que entiendas tu lugar en este mundo. Esperanza sintió que el aire se espesaba. Era el momento. Después de 8 años de manipulación sutil, Ricardo finalmente iba a mostrar su verdadero rostro. No sé de qué hablas, murmuró, retrocediendo un paso. Claro que lo sabes. Ricardo avanzó hacia ella, con los ojos brillando de malicia. 8 años fingiendo ser el marido perfecto, con una esposa que no vale nada. 8 años manteniendo a una mujer que...
Se detuvo justo frente a ella, tan cerca que Esperanza pudo ver las venas rojas en sus ojos. «No sirves más que para cocinar». El grito resonó por toda la casa como un latigazo. Esperanza se tambaleó hacia atrás, pero Ricardo no había terminado. «Eso es todo lo que eres. Una pinche sirvienta que me ha estado chupando la sangre durante 8 años. Me voy con una mujer de verdad, una mujer que vale la pena». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para lanzar su golpe final. «Y no esperes ni un peso de mí. Arréglate como puedas, porque ya no eres mi problema». La puerta se azotó con tanta fuerza que los cuadros de la pared temblaron. Esperanza se quedó inmóvil en el silencio que siguió, procesando lo que acababa de pasar. Escuchó el motor del BMW de Paloma alejándose, llevándose a Ricardo hacia lo que él creía que sería su nueva vida. Entonces, lentamente, sus labios se curvaron en una sonrisa. Caminó hasta la ventana y vio las luces traseras del coche desapareciendo en la distancia. Los vecinos que habían salido a sus jardines al escuchar los gritos, ahora la miraban con lástima desde sus ventanas. Pobrecita Esperanza, estarían pensando. La abandonó por otra, si supieran la verdad. Se dirigió tranquilamente hacia la computadora de Ricardo y comenzó a subir todos los archivos que había estado recopilando a un servidor encriptado que Carmen le había proporcionado. Su teléfono sonó justo cuando terminaba de cargar el último documento. «Detective Ruiz, señora Gutiérrez, creo que necesitamos hablar. Esta noche». Esperanza sonrió mientras miraba la pantalla que confirmaba que todos los archivos habían sido enviados exitosamente. «Sí, detective, creo que ya es hora». Carmen llegó exactamente 1 hora después, vestida con jeans y una chamarra de cuero, muy diferente a la detective formal que había conocido Esperanza. Parecía más joven, más humana, pero sus ojos seguían siendo igual de penetrantes. «¿Estás segura de que se fue?», preguntó revisando instintivamente las ventanas antes de sentarse en la sala. «Completamente», respondió Esperanza, sirviendo café en las tazas de porcelana que Ricardo tanto presumía. «Se fue con Paloma a comenzar su nueva vida». Sus palabras exactas. Carmen sacó una grabadora digital de su bolsa. «Con su permiso necesito que esto quede registrado oficialmente». Esperanza asintió, pero sintió un nudo en el estómago. Hasta ese momento, todo había sido teórico, casi como un experimento científico, pero ahora, con esa grabadora sobre la mesa de centro, se convertía en algo real e irreversible. «Señora Gutiérrez», comenzó Carmen con voz oficial, «antes de continuar, necesito que entienda que está bajo protección legal como testigo colaborador. Nada de lo que haga para ayudar en esta investigación podrá ser usado en su contra, siempre y cuando actúe dentro de los límites que establecemos juntas. Protección legal». Las palabras se sintieron como un salvavidas en medio de una tormenta. «¿Hace cuánto tiempo están investigando a Ricardo?», preguntó Esperanza. Carmen se reclinó en el sillón. «Oficialmente 6 meses. Extraoficialmente llevamos 2 años siguiéndole la pista. Comenzó con una denuncia anónima de una familia en Ecatepec, cuya casa se derrumbó parcialmente después de un temblor menor». ¿Una denuncia anónima? Una madre de familia cuyo hijo resultó herido cuando se desprendió parte del techo. Tuvo las agallas de ir a la Procuraduría y exigir una investigación. Carmen tomó un sorbo de café. La mayoría de la gente en su situación se queda callada. Son familias trabajadoras que ahorraron durante años para comprar esas casas. Tienen miedo de perder lo único que tienen. Esperanza sintió una punzada de culpa. Durante meses había sabido que Ricardo estaba involucrado en algo turbio, pero se había concentrado únicamente en protegerse a sí misma. No había pensado en las víctimas reales de los crímenes de su marido. ¿Cuántas familias han sido afectadas? El proyecto de Ecatepec incluye 200 viviendas, pero Ricardo y sus socios han estado operando durante al menos 5 años. Estimamos que más de 500 familias han sido estafadas. 500 familias. Esperanza cerró los ojos, imaginando niños lastimados por techos que se desplomaban, familias perdiendo sus ahorros de toda la vida. Y ella había estado viviendo cómodamente con el dinero robado,
comprando ingredientes orgánicos en el mercado gourmet, mientras esas familias lidiaban con casas inhabitables. «Quiero ayudar», dijo finalmente. «No solo para vengarme de Ricardo, esas familias merecen justicia». Carmen la estudió con una expresión que mezclaba sorpresa y respeto. «¿Está segura? Una vez que crucemos esa línea, no hay vuelta atrás. Ricardo va a darse cuenta de que alguien lo traicionó. Y cuando lo haga...» «Ya me traicionó él primero», interrumpió Esperanza. «Durante 8 años, cada día que me hizo sentir inútil, cada vez que me aisló de mis amigos, cada insulto disfrazado de broma». Se enderezó en su asiento. «Y ahora sé que cada peso que gastaba en esta casa estaba manchado con el sufrimiento de familias inocentes». Carmen asintió lentamente. «Muy bien. Entonces hablemos de estrategia». Extendió una carpeta sobre la mesa. Fotografías, documentos, diagramas que mostraban la red de corrupción en toda su complejidad. Maldonado es el ingeniero que falsifica los reportes de calidad. Herrera aprueba los permisos municipales a cambio de sobornos. Ricardo coordina todo y maneja el dinero, pero hay más gente involucrada. Proveedores, inspectores, incluso algunos banqueros que facilitan las transferencias. Esperanza estudió los documentos con la misma concentración que había usado para analizar fórmulas químicas. ¿Cuál es el eslabón más débil? Herrera. Es nervioso, tiene familia y sabemos que ha estado guardando evidencia para protegerse. Si presionamos en el lugar correcto, podría voltear contra los otros, completó Esperanza. Pero necesitan evidencia sólida para presionarlo. Exacto. Y ahí es donde usted entra. Carmen señaló una fotografía de la caja fuerte en el estudio de Ricardo. «¿Conoce la combinación?» Esperanza sonrió con ironía. «Nuestra fecha de boda. Ricardo nunca fue muy creativo. ¿Qué hay adentro?» Contratos originales, estados de cuenta de las cuentas offshore y algo que él llama su póliza de seguro. Documentos que comprometen a todos sus socios. Carmen se inclinó hacia adelante. ¿Estaría dispuesta a fotografiar esos documentos? El corazón de Esperanza se aceleró. Hasta ahora había estado recopilando evidencia que Ricardo dejaba por ahí negligentemente. Pero abrir su caja fuerte sería un acto deliberado de traición. No habría manera de fingir inocencia después de eso. «Sí», dijo sorprendiéndose de lo firme que sonó su voz. «Pero necesito garantías de que mis propios ahorros estarán protegidos. Tengo una cuenta con dinero que gané legalmente, clases particulares y ahorros domésticos que Ricardo desconoce». «Ya verificamos esa cuenta», admitió Carmen. «Está completamente limpia. De hecho, nos impresionó la meticulosidad de sus registros fiscales». «Por supuesto que la verificaron». Esperanza se sintió aliviada de haber sido tan cuidadosa durante todos esos años. «¿Cuándo quiere que acceda a la caja fuerte?» «Mañana en la noche, cuando Ricardo esté con Paloma. Yo estaré monitoreando desde afuera, por si regresa inesperadamente». Esperanza asintió, pero una parte de ella temblaba. Estaba a punto de convertirse en espía contra su propio marido. Era aterrorizante y emocionante al mismo tiempo. Carmen guardó los documentos y se puso de pie. «Una cosa más, señora Gutiérrez. A partir de ahora, tiene que actuar completamente normal. Si Ricardo sospecha algo...» «Entiendo». Carmen se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en la cocina para dejar su tarjeta de presentación sobre el mostrador. «Por si necesita contactarme urgentemente». Después de que Carmen se fue, Esperanza se quedó sola en la casa que de repente se sentía inmensa y silenciosa. Caminó hasta el estudio de Ricardo y miró la caja fuerte empotrada detrás de un cuadro de Frida Kahlo que él había comprado para impresionar a sus clientes. Mañana en la noche, esa caja fuerte la convertiría oficialmente en enemiga de su marido. Ya era su enemiga, se recordó. Él se encargó de eso hace años. El ruido de una llave en la puerta principal la sobresaltó. Los pasos familiares de Ricardo resonaron en el recibidor. ¿Qué hacía aquí? Se suponía que estaría con Paloma, comenzando su nueva vida. «¡Esperanza!», gritó. «¿Dónde están mis pasaportes?». Ella corrió hacia la sala tratando de verse normal, pero su corazón latía descontroladamente. Ricardo entró como una tromba, dirigiéndose directamente hacia las escaleras. Y entonces se detuvo en seco.
Sus ojos se clavaron en la tarjeta de Carmen, que seguía sobre el mostrador de la cocina. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda a punto de romperse. «¿Qué hace esto aquí?», preguntó Ricardo con voz peligrosamente baja, levantando la tarjeta. Esperanza sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Ricardo sostenía la tarjeta de Carmen entre sus dedos, como si fuera una serpiente venenosa. Sus ojos se movían entre la tarjeta y el rostro de Esperanza, buscando cualquier signo de traición. «Te pregunté qué hace esto aquí», repitió, con esa voz controlada que Esperanza había aprendido a temer durante 8 años. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que Ricardo podía escucharlo, pero su mente científica se activó automáticamente. «Analiza la situación, encuentra la solución más lógica, mantén la calma». «Ay, Dios mío», dijo llevándose la mano al pecho con expresión de susto. «Se me olvidó contarte. Ayer en la tarde vinieron a preguntar por el robo en casa de los Mendoza». Ricardo frunció el ceño. «¿Qué robo? ¿No te enteraste?». Esperanza moduló su voz para sonar sorprendida. «Le robaron mientras estaban en Acapulco. La detective vino a preguntar si habíamos visto algo sospechoso. Ya sabes, carros extraños, gente merodeando por la cuadra. Por favor que no hable con los Mendoza», rogó silenciosamente. Los vecinos efectivamente habían viajado a Acapulco la semana anterior. Esperanza lo sabía porque la señora Mendoza le había pedido que recogiera su correspondencia. Ricardo estudió la tarjeta con desconfianza. ¿Una detective de la unidad anticorrupción investigando un robo doméstico? Mierda. Esperanza había olvidado ese detalle. «No sé, mi amor. Solo me enseñó su placa y preguntó por los vecinos. Tal vez los ladrones también están involucrados en otras cosas». Se encogió de hombros con la inocencia que había perfeccionado durante años. «Tú sabes que yo no entiendo de esas cosas policíacas». La tensión en los hombros de Ricardo se relajó ligeramente. Por supuesto que su estúpida esposa no entendería las implicaciones de que una detective anticorrupción anduviera por el barrio. «¿Qué más te preguntó?». «Nada importante. Si habíamos visto carros extraños, si conocíamos bien a los vecinos. Le dije que tú eres un hombre de negocios muy respetable y que en esta cuadra todos somos gente decente». Ricardo dejó la tarjeta sobre el mostrador y subió las escaleras hacia su recámara. Esperanza lo siguió, manteniendo distancia. «¿Por qué necesitas los pasaportes?», preguntó con la curiosidad inocente de una esposa preocupada. «Tengo que hacer un viaje de negocios», respondió sin mirarla, rebuscando en el cajón de su buró. «A Cancún. Unos clientes importantes quieren discutir nuevos proyectos». Mentiroso. Esperanza sabía perfectamente que Ricardo planeaba huir del país con Paloma, pero fingió creerle. «¿Cuánto tiempo estarás fuera?». «No estoy seguro. Tal vez una semana, tal vez más». Encontró los pasaportes y los metió en una maleta pequeña junto con algunos documentos. Esperanza notó que incluía los estados de cuenta de las cuentas offshore que había estado buscando el día anterior. «¿Necesitas que empaque algo de ropa?», ofreció. «No, ya tengo todo lo que necesito». «Seguramente Paloma ya le compró ropa nueva», pensó Esperanza, «o planea comprarla con el dinero robado». El teléfono de Ricardo sonó. «Paloma, otra vez». «Tengo que contestar esto en privado», dijo señalando hacia el estudio. Esperanza asintió sumisamente, pero se quedó cerca de la puerta para escuchar. El dispositivo de grabación que Carmen le había dado estaba cosido dentro del dobladillo de su blusa. Se activaba automáticamente cuando detectaba voces. «Sí, mi amor, ya tengo los pasaportes». No hubo problemas. Esa detective solo estaba investigando a los vecinos. Una pausa larga. Esperanza podía imaginar a Paloma del otro lado, impaciente y nerviosa. «Paloma, escúchame bien. Necesito 2 días más para cerrar las cuentas. Sí, ya sé que dijiste eso antes, pero esta vez es en serio. El viernes en la noche nos vamos, te lo prometo». El viernes. Esperanza sintió que se le helaba la sangre. Hoy era miércoles. Solo tenía 2 días para que Carmen y ella ejecutaran el plan. Después de que Ricardo colgó, hizo otra llamada. Esta vez su voz sonaba tensa, preocupada. «Maldonado, soy yo. Escucha, tenemos que hablar. ¿Recibiste alguna visita de la policía?» No creo que sea nada, pero mejor ajustemos la seguridad». Esperanza se alejó silenciosamente
y subió a su recámara. Desde allí, siguió escuchando fragmentos de conversación. Ricardo estaba llamando a todos sus socios, advirtiéndoles sobre posibles problemas y sugiriendo que limpiaran sus archivos. Está entrando en pánico, se dio cuenta. La simple mención de una detective lo tiene aterrorizado. 20 minutos después, Ricardo salió del estudio con cara de preocupación. «Me voy», anunció. «Tengo que resolver algunos asuntos antes del viaje. ¿Regresarás a cenar?» «No lo sé. No me esperes». Se fue sin siquiera despedirse. Esperanza esperó hasta escuchar el motor de su BMW alejándose antes de sacar su teléfono. «Detective Ruiz, soy Esperanza, tenemos un problema». «¿Qué pasó?» «Ricardo se va del país el viernes en la noche, con Paloma y con todo el dinero». Un silencio tenso. «Eso nos da menos tiempo del que esperábamos. Hay más. Está alertando a todos sus socios. Creo que van a empezar a destruir evidencia». «Maldición». Carmen hizo una pausa. «¿Puede acceder a la caja fuerte esta noche?» Esperanza miró hacia el estudio. La idea de abrir esa caja fuerte, mientras Ricardo podía regresar en cualquier momento, la llenaba de terror. Pero las alternativas eran peores. «Sí, pero necesitamos actuar rápido. Estaré vigilando desde afuera a partir de las 9. Si algo sale mal, salga de la casa inmediatamente». Después de colgar, Esperanza se sentó en la cama que había compartido con Ricardo durante 8 años. En 48 horas, todo habría terminado. O Ricardo estaría en la cárcel, o ella estaría muerta. No había término medio. Se levantó y fue hacia su armario, donde guardaba su vieja bata de laboratorio de la universidad. La había conservado todos estos años, como un recordatorio de quien había sido antes de convertirse en la esposa perfecta. Esta noche, la profesora de química iba a regresar, y Ricardo Montoya iba a descubrir lo que realmente significaba subestimar a una mujer con conocimientos científicos y una sed insaciable de justicia. El teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número desconocido. «¿Señora Gutiérrez?» «Sí. Habla María Elena Rodríguez. Vivo en el conjunto habitacional de Ecatepec que construyó su esposo». Esperanza sintió que se le encogía el estómago. «¿En qué puedo ayudarla?» «Mi hijito resultó herido cuando se cayó parte del techo de nuestra casa. He estado tratando de conseguir justicia durante meses, pero nadie me hace caso». La voz de la mujer se quebró. «Señora, yo sé que usted es la esposa del licenciado, pero por favor, ¿no hay algo que pueda hacer? Somos gente humilde, pero no merecemos vivir con miedo de que nuestras casas se nos caigan encima». Esperanza cerró los ojos, sintiendo el peso de cada una de las 500 familias que habían sido estafadas por su marido. «Señora Rodríguez», dijo con voz firme, «le prometo que va a tener justicia, muy pronto». 9:30 p.m. Esperanza se arrodilló frente a la caja fuerte con manos temblorosas. Los números de su fecha de boda, 1506-2016, se sintieron extraños bajo sus dedos, como si pertenecieran a otra vida. El mecanismo hizo clic y la puerta se abrió. Adentro, exactamente como lo había imaginado, contratos, estados de cuenta bancarios y una carpeta gruesa marcada «Seguros», que contenía documentos comprometedores sobre todos los socios de Ricardo. Comenzó a fotografiar cada página con la precisión de un científico documentando un experimento. Cada documento era una pieza más del rompecabezas que destruiría a los hombres que habían estado robando a familias trabajadoras durante años. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carmen. «Todo despejado por aquí. ¿Cómo va?» «Casi termino», respondió. Cuando llegó a la última carpeta, se detuvo. No contenía documentos financieros, sino algo mucho más personal. Grabaciones de audio en pequeños dispositivos digitales, cada uno marcado con fechas de los últimos 2 años. Curiosa, insertó uno en el reproductor portátil que Ricardo guardaba en la caja fuerte. Su propia voz llenó el estudio. «Ricardo, por favor, no me hables así delante de tus amigos». Y luego la voz de él, cruel y burlona. «¿O qué? ¿Vas a dejarme? No tienes a dónde ir, no tienes dinero, no tienes carrera. Sin mí no eres nada». Esperanza sintió que se le revolvía el estómago. Ricardo había estado grabando sus peleas, documentando su abuso psicológico como si fuera un trofeo.
Rápidamente revisó las fechas de las otras grabaciones. 2 años de humillaciones, insultos, momentos en que ella había suplicado por un poco de respeto, y él había respondido con crueldad calculada. «Hijo de puta», pensó, fotografiando cada dispositivo. «Pero acabas de darme la evidencia perfecta para el divorcio». Cerró la caja fuerte y regresó a la sala, donde Carmen la esperaba con expresión tensa. «¿Conseguiste todo?» «Más de lo que esperábamos», respondió Esperanza, mostrándole las fotografías en su teléfono. «Pero necesito contarte algo importante». Carmen se sentó, notando el cambio en el tono de voz de Esperanza. «Durante los últimos 8 meses he estado preparándome para este momento». «¿A qué te refieres?» Esperanza se dirigió a su propio armario y sacó una caja de zapatos que había escondido detrás de su ropa de invierno. Adentro, carpetas, documentos legales, fotografías. Después de que Ricardo comenzó a volverse más agresivo, contraté a un abogado especialista en divorcios, María Fernanda Castel. Tal vez la conozcas. Carmen silbó por lo bajo. Castel es la mejor abogada matrimonialista de la ciudad y la más cara. La contraté con el dinero de mis clases particulares. Durante 8 meses he estado documentando cada instancia de abuso psicológico, cada insulto, cada vez que Ricardo me ha degradado o controlado. Esperanza abrió una de las carpetas. Tengo fotografías de moretones que me dejó cuando jugaba demasiado rudo, grabaciones de conversaciones donde me amenaza con dejarme sin nada, testimonios de vecinos que han escuchado sus gritos. Carmen revisó los documentos con expresión de asombro creciente. Esto es increíblemente meticuloso. Hay más. Esperanza sacó otra carpeta. Ricardo cree que yo no sé nada sobre las finanzas familiares, pero durante 8 años he estado fotografiando cada estado de cuenta, cada contrato, cada documento relacionado con sus negocios legítimos. Castel ya tiene valoraciones de todos nuestros bienes matrimoniales. ¿Bienes matrimoniales? La casa, los coches, las cuentas de ahorro legítimas, su participación en la constructora antes de que comenzara a robar. Todo lo que adquirimos durante el matrimonio me corresponde por ley sin importar si él quiere dármelo o no. Esperanza sonrió con satisfacción. Ricardo puede llevarse el dinero robado si quiere, pero la mitad de todo lo legítimo es mío. Y cuando lo arresten, yo seré la única heredera de los bienes que no estén manchados por crímenes. Carmen la miraba como si viera a una persona completamente diferente. ¿Desde cuándo planeabas divorciarte? Desde la primera vez que me gritó delante de sus amigos que yo era demasiado estúpida para entender los negocios de hombres. Esa noche me di cuenta de que nunca me vería como una igual, pero necesitaba tiempo para protegerme legalmente. ¿Y por qué no te divorciaste antes? Esperanza guardó silencio por un momento, porque no sabía sobre las familias de Ecatepec. Pensaba que Ricardo era solo un esposo abusivo, no un criminal que lastimaba a gente inocente. Cuando me enteré de eso, ya no pude seguir fingiendo que era solo un problema matrimonial. El teléfono de Carmen sonó urgentemente. «Ruiz». «¿Qué? ¿Cuándo?» «Entendido», colgó con expresión grave. «Acaban de congelar todas las cuentas de Ricardo. Los fiscales federales actuaron más rápido de lo esperado». Esperanza sintió una mezcla de triunfo y terror. ¿Significa que cuando Ricardo trate de sacar dinero mañana para su fuga, se va a encontrar con que no puede acceder a ni un peso? Carmen se puso de pie. También significa que va a saber que alguien con información privilegiada lo traicionó. Como si hubieran invocado al demonio con sus palabras, el BMW de Ricardo rugió en la entrada. Ambas mujeres se quedaron heladas. «No debería estar aquí», murmuró Esperanza. Dijo que no regresaría hasta tarde. Carmen ya estaba guardando los documentos. ¿Hay alguna salida trasera? Sí, pero... La puerta principal se abrió violentamente. Los pasos de Ricardo resonaron en el recibidor, pero había algo diferente en ellos. Sonaban desesperados, furiosos. «¡Esperanza!», rugió. «¿Dónde estás?» Carmen y Esperanza intercambiaron miradas de pánico. «Mis cuentas están bloqueadas», gritó Ricardo, cada palabra cargada de veneno. «Alguien me delató, y voy a descubrir quién fue». El sonido de sus pasos se acercaba hacia la sala.
Esperanza miró a Carmen con ojos que reflejaban 8 años de miedo acumulado, pero también algo nuevo, una determinación férrea que había estado creciendo en silencio durante meses. «Váyase por la puerta trasera», susurró. «Yo me encargo de esto». «Esperanza, no. Está furioso. Podría...» «Detective», la interrumpió Esperanza con voz tranquila. «Es hora de que Ricardo descubra qué tan estúpida realmente soy». Los pasos se detuvieron justo afuera de la sala. Ricardo apareció en la entrada de la sala como un animal acorralado. Su cabello estaba despeinado, su camisa arrugada, y sus ojos inyectados en sangre revelaban horas de pánico y alcohol. Carmen ya había desaparecido por la puerta trasera, llevándose consigo las fotografías que acababan de tomar. Esperanza se quedó sola, de pie junto al sofá, con las manos cruzadas frente a ella como una niña esperando regaño. «¿Dónde estabas?», ladró Ricardo mirando alrededor de la sala con suspicacia. «Aquí, mi amor, organizando los libros de cocina», respondió Esperanza, señalando hacia una pila de revistas que había desacomodado deliberadamente para crear una coartada. Ricardo se acercó a ella, tan cerca que Esperanza pudo oler el whisky en su aliento y ver las venas rojas que surcaban sus ojos. «Alguien me traicionó», dijo con voz peligrosamente baja. «Alguien que conoce mis negocios, mis cuentas, mis movimientos. Alguien de confianza. No entiendo de qué hablas». «Mis cuentas están congeladas», explotó, haciendo que Esperanza diera un paso atrás. «Los federales bloquearon todo. No puedo sacar ni un puto peso». Esperanza abrió los ojos con expresión de shock genuino. «¿Cómo es posible? ¿Hiciste algo malo?» La pregunta inocente pareció enfurecer más a Ricardo. «Por supuesto que no hice nada malo. Alguien les está dando información falsa. Y voy a descubrir quién fue». Se dirigió como una tromba hacia su estudio. Esperanza lo siguió, manteniendo distancia prudente, mientras él comenzaba a registrar cada cajón, cada carpeta, cada rincón en busca de algo, evidencia de traición, tal vez, o simplemente desahogando su frustración contra los muebles inocentes. «¿Puedo ayudarte a buscar?», ofreció Esperanza. «Si me dices qué necesitas». «No», rugió azotando una carpeta contra el escritorio. «Tú no entiendes nada de esto. Solo quédate callada y déjame pensar». Esperanza asintió sumisamente y se retiró a la cocina. Con movimientos automáticos, comenzó a preparar la cena. Pollo en mole, el platillo favorito de Ricardo. Era una costumbre tan arraigada que sus manos trabajaban sin que su mente consciente tuviera que dirigirlas. El teléfono de Ricardo sonó desde el estudio. Paloma, sin duda. «¿Qué?», contestó bruscamente. Incluso desde la cocina, Esperanza pudo escuchar los gritos de la mujer al otro lado de la línea. Una voz aguda y desesperada que se volvía más histérica con cada segundo. «No, Paloma, escúchame», exclamó Ricardo. «Es temporal, voy a solucionarlo». Más gritos. Palabras que Esperanza no podía distinguir, pero el tono era inconfundible. Pánico, ira, abandono. «Paloma, no puedes dejarme ahora. Te necesito», suplicó Ricardo. Una pausa larga. Luego el sonido inconfundible de una llamada cortada. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. Esperanza continuó removiendo el mole, pero sus oídos estaban alertas a cualquier sonido desde el estudio. Cuando Ricardo emergió 10 minutos después, parecía haber envejecido una década. Su rostro había adquirido un color grisáceo y sus manos temblaban ligeramente. «Se fue», murmuró más para sí mismo que para Esperanza. «¿Quién se fue, mi amor?» «Nadie. No importa». Se dejó caer en una silla de la cocina. «¿Qué estás cocinando?» «Pollo en mole. Tu favorito». Ricardo asintió ausentemente, pero Esperanza notó que no había tocado su teléfono en los últimos 5 minutos. Para un hombre que vivía pegado a su celular, eso era extraño. Como si hubiera leído sus pensamientos, el teléfono de Ricardo vibró. Esta vez contestó con voz esperanzada. «¿Paloma?» Pero no era Paloma, era Maldonado. «¿Qué quieres?», ladró Ricardo. Esperanza pudo escuchar la voz nerviosa del ingeniero al otro lado. Algo sobre distanciarse del proyecto y proteger mi reputación. «No puedes abandonarme ahora, cabrón», explotó Ricardo. «Estamos juntos en esto». Más murmullos nerviosos.
Luego el sonido de otra llamada cortada. En los siguientes 30 minutos, Ricardo recibió llamadas similares de Herrera, de varios proveedores, incluso de Mario el contador. Todos con la misma canción. Necesitaban tomar distancia hasta que las cosas se aclararan. Con cada llamada, Ricardo se hundía más en su silla, como si el peso de su mundo colapsando fuera físicamente palpable. Esperanza sirvió el mole en su plato favorito y se lo puso delante. «Come algo, mi amor, te ves muy cansado». Ricardo la miró como si hubiera olvidado que estaba ahí. «¿No te parece extraño?», preguntó de repente. «¿Qué cosa?». «Que todos me abandonen al mismo tiempo, que las cuentas se congelen justo cuando iba a...». Se detuvo abruptamente. «¿Cuándo ibas a qué?». «Nada. No importa». Tomó una cucharada de mole, pero no parecía saborearlo. Esperanza se sentó frente a él con su propio plato, observándolo con la preocupación de una esposa devota. Pero por dentro se sentía como un científico observando una reacción química. Cada elemento agregado al experimento estaba produciendo exactamente el resultado esperado. Ricardo de repente se puso de pie, derribando su silla. «Voy a revisar la casa completa. Si hay algo fuera de lugar, lo voy a encontrar». «¿Qué estás buscando?». «Evidencia, micrófonos, cámaras, cualquier cosa que explique cómo supieron exactamente cuándo atacar». Esperanza sintió un escalofrío. Si Ricardo registraba lo suficiente, eventualmente encontraría algo. Su cuenta bancaria secreta, sus archivos legales, los libros de química. Había guardado sus textbooks de la universidad en una caja en el sótano, pero si Ricardo estaba lo suficientemente desesperado como para revisar cada centímetro de la casa. «Te ayudo a buscar», ofreció tratando de sonar casual. «No, quiero hacerlo solo. Vete a la recámara y quédate ahí hasta que termine». Mierda. Esperanza no tenía más opción que obedecerle. Desde el segundo piso, escuchó a Ricardo moviéndose por la casa como un huracán, cajones abriéndose y cerrándose, muebles siendo arrastrados, objetos golpeando contra el suelo. Después de una hora de búsqueda obsesiva, el ruido se detuvo. Un silencio largo y ominoso. Luego, la voz de Ricardo desde el sótano, cargada de una nueva comprensión terrible. «Esperanza, baja aquí. Ahora». Ella bajó las escaleras con piernas temblorosas, sabiendo exactamente lo que había encontrado. Ricardo estaba de pie junto a la caja abierta, sosteniendo su libro de Química Analítica Avanzada de la Universidad Autónoma. Sus otros textbooks estaban esparcidos por el suelo. Métodos de investigación científica, análisis forense de documentos, química de materiales de construcción. Sus ojos se encontraron con los de ella, y Esperanza vio el momento exacto en que todas las piezas encajaron en la mente de Ricardo. «Tú», susurró, «todo este tiempo fuiste tú». El libro de química temblaba en las manos de Ricardo como una hoja en tormenta. Sus ojos se movían frenéticamente entre los textbooks esparcidos por el suelo y el rostro de Esperanza, como si estuviera resolviendo una ecuación compleja en tiempo real. «Química analítica», leyó lentamente. «Análisis forense de documentos, materiales de construcción». Levantó la vista hacia ella. «Sabías exactamente lo que estaba haciendo, ¿verdad? ¿Entendías cada papel, cada transferencia, cada maldito documento que dejé por ahí?» Esperanza no respondió. Solo lo miró con la expresión serena de alguien que finalmente puede dejar caer una máscara que había estado cargando durante demasiado tiempo. «Respóndeme», rugió Ricardo arrojando el libro contra la pared. «Sí», dijo Esperanza con voz tranquila. «Entendí todo, desde el primer día». La confirmación lo golpeó como un puñetazo. Ricardo se tambaleó hacia atrás, apoyándose contra la pared del sótano. «8 años», murmuró. «8 años fingiendo ser una idiota». No estaba fingiendo ser idiota, Ricardo. Estaba siendo inteligente. Hay una diferencia. Me traicionaste. Soy tu esposo. Esperanza soltó una risa sin humor. ¿Mi esposo? ¿El mismo esposo que me gritó hace 3 días que no sirvo más que para cocinar? ¿El que se fue con su amante después de humillarme delante de todo el vecindario? Ricardo subió las escaleras como un toro herido, con Esperanza siguiéndolo a distancia prudente. En la sala, comenzó a pasearse como un animal enjaulado. «¿Qué quieres?», demandó. «¿Dinero? ¿La mitad de todo?».
Te doy lo que quieras, pero tienes que ayudarme a salir de esto. No quiero tu dinero sucio. Entonces, ¿qué carajo quieres? Esperanza se sentó calmadamente en el sofá, cruzando las manos sobre su regazo. Quiero justicia para las 500 familias que estafaste. Quiero que Mario Rodríguez pueda dormir sin miedo de que el techo se le caiga encima. Quiero que respetes a tu próxima esposa, si es que alguna mujer es lo suficientemente tonta para casarse contigo después de esto. Tú no eres nadie para juzgarme. Ricardo se acercó amenazadoramente. Sin mí seguirías siendo una maestra de mierda ganando 15,000 pesos al mes. Tienes razón. Sin ti sería una profesora respetada con una carrera sólida y dignidad propia. Esperanza lo miró directamente a los ojos. En lugar de la esposa maltratada de un criminal de segunda. El insulto directo fue demasiado para Ricardo. Se lanzó hacia ella con los puños cerrados, pero Esperanza no se movió. «Adelante», dijo con voz peligrosamente calmada. «Pégame, como esa vez después de la cena con tus socios, cuando te dije que habías bebido demasiado, o como cuando me empujaste contra el refrigerador porque la cena no estaba lista a tiempo». Ricardo se detuvo en seco. «¿De qué hablas?» Esperanza se puso de pie lentamente y se dirigió hacia la cocina. De un cajón que Ricardo nunca había revisado, sacó una pequeña grabadora digital. «Estoy hablando de esto», dijo, presionando play. La voz de Ricardo llenó la sala. «Eres una inútil. No sirves para nada. Debería haberte dejado hace años, pero nadie más sería tan estúpido como para aguantarte». Y luego su propia voz, quebrándose. «Ricardo, por favor, los vecinos pueden escuchar. Que escuchen, así sabrán qué clase de mujer patética vive aquí». Ricardo se quedó paralizado, escuchando su propia crueldad reproducida con claridad cristalina. «Tengo 18 meses de grabaciones como esta», continuó Esperanza sacando más dispositivos del cajón. «Cada insulto, cada amenaza, cada momento en que me hiciste sentir menos que humana. Todo documentado, fechado, respaldado. Tú me grabaste sin mi consentimiento. Eso es ilegal. En México es perfectamente legal grabar conversaciones en tu propia casa cuando estás siendo víctima de violencia doméstica». Esperanza sonrió. «¿Recuerdas que estudiaste Derecho? Bueno, yo también estudié las leyes que me protegen». La realidad de su situación comenzó a asentarse en Ricardo como un veneno de acción lenta. No solo había perdido su dinero y sus socios, no solo enfrentaba cargos criminales. Su esposa tenía evidencia sólida de años de abuso que destruiría cualquier simpatía pública que pudiera tener. «¿Qué quieres que haga?», preguntó, y por primera vez en 8 años, su voz sonó vulnerable, casi suplicante. «Quiero que confieses todo, los sobornos, el dinero robado, las casas defectuosas. Quiero que le des a esas familias una oportunidad de recuperar algo de lo que les robaste. Si confieso, me van a dar 20 años. Si no confiesas, te van a dar 30, y yo voy a testificar sobre cada momento de abuso que documenté». Esperanza se acercó a él. «La única diferencia es si enfrentas esto con algo de dignidad o como el cobarde que realmente eres». Ricardo la miró con una mezcla de odio y respeto renuente. «Me subestimé por completo, ¿verdad?». «Completamente». De repente algo cambió en los ojos de Ricardo, una chispa de desesperación que se transformó en furia ciega. «Si me voy a hundir», dijo con voz peligrosamente baja, «me voy a llevar a todo el mundo conmigo». Se lanzó hacia Esperanza con las manos extendidas hacia su cuello. Pero antes de que pudiera tocarla, la puerta principal explotó hacia adentro. Carmen entró primero, pistola en mano, seguida por 4 agentes federales con chalecos antibalas. «Policía, al suelo, ahora». Ricardo se congeló a medio metro de Esperanza, con las manos aún extendidas hacia ella. «Ricardo Montoya», anunció Carmen, «está arrestado por fraude, evasión fiscal y lavado de dinero». Mientras 2 agentes esposaban a Ricardo, él la miró con ojos llenos de veneno. «¿Crees que esto termina aquí?», le gritó a Esperanza mientras lo arrastraban hacia la puerta. «Tengo grabaciones tuyas confesando que sabías todo. Eres tan culpable como yo. Nadie va a creer que eres una víctima inocente». Carmen se acercó a Esperanza, que permanecía inmóvil viendo cómo se llevaban a su marido.
¿Está bien? Esperanza asintió lentamente, pero las palabras finales de Ricardo resonaban en su mente. Si él tenía grabaciones de ella admitiendo que conocía sus crímenes, podrían destruir su credibilidad como testigo. Podrían hacer que pareciera cómplice en lugar de víctima. Carmen, dijo con voz preocupada, necesitamos hablar sobre esas grabaciones que mencionó. La detective frunció el ceño. ¿Qué grabaciones? Afuera, Ricardo gritaba desde la patrulla. Revisen la caja fuerte, ahí está la prueba. Ella sabía todo desde el principio. Esperanza sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La guerra no había terminado, apenas había comenzado. Carmen y 2 agentes federales regresaron a la casa 1 hora después con una orden de cateo para revisar la caja fuerte. Esperanza los observaba desde la cocina, sirviéndose té con manos que ya no temblaban. Extrañamente, se sentía en calma. El dispositivo de grabación que Ricardo había mencionado resultó ser más sofisticado de lo que esperaba. Un sistema de vigilancia casero que había instalado secretamente en varias habitaciones de la casa. «Aquí está», anunció uno de los técnicos sacando un disco duro del fondo de la caja fuerte. 2 años de grabaciones de audio y video. Carmen miró a Esperanza con expresión preocupada. ¿Tenía idea de que la estaba grabando? Sabía de las grabaciones en su estudio, las que me humillaban. Pero esto... Esperanza señaló hacia las cámaras ocultas que los técnicos estaban descubriendo. Esto es paranoia pura. Mientras revisaban el contenido de las grabaciones en la laptop de la policía, el rostro de Carmen cambió gradualmente de preocupación a asombro y finalmente a algo parecido al respeto. «Señora Gutiérrez, necesita ver esto». En la pantalla, una grabación fechada 3 meses atrás mostraba a Esperanza en la cocina, hablando por teléfono con lo que obviamente era un estudiante de química. «No, María, tienes que balancear la ecuación primero. El coeficiente del óxido de hierro es incorrecto. Si lo usas así en tu experimento, vas a obtener resultados erróneos». «Está dando clases de química», murmuró Carmen, mientras él pensaba que solo estaba cocinando y limpiando. Otra grabación mostraba a Esperanza descubriendo por primera vez los documentos de Ricardo, claramente choqueada y confundida por lo que veía. «¿Qué es esto? Empresas fantasma. No entiendo, Ricardo está robando dinero». «Mire la fecha», señaló Carmen. «Esta es exactamente 6 meses después de que comenzara nuestra investigación oficial. Ella descubrió la verdad al mismo tiempo que nosotros». Pero la grabación más reveladora vino de una conversación telefónica que Esperanza había olvidado por completo. Su voz, hablando con el abogado matrimonialista: «Doctora Castell, necesito saber si tengo protección legal si mi esposo está involucrado en actividades criminales. No quiero ser considerada cómplice de algo que no sabía que estaba pasando». La voz de la abogada: «Señora Gutiérrez, si puede demostrar que no participó activamente en las actividades criminales y que no se benefició directamente de ellas, la ley la protege, pero necesita documentar todo meticulosamente». Carmen pausó la grabación. Ricardo pensó que estas grabaciones la incriminarían, pero en realidad demuestran exactamente lo opuesto. Prueban que usted descubrió sus crímenes de manera independiente y tomó medidas legales para protegerse. El teléfono de Carmen sonó. Después de una conversación breve, colgó con una sonrisa que no llegaba a ser feliz, pero sí satisfecha. «Era mi superior. Paloma Serrano se entregó esta mañana». «¿Se entregó?» Al parecer, cuando se enteró de que Ricardo había sido arrestado y que sus cuentas estaban congeladas, decidió que era mejor cooperar con las autoridades que esperar a que la arrestaran como cómplice. Carmen revisó sus notas. Está dispuesta a testificar sobre todo: cómo Ricardo planeaba huir del país, cómo ella lo presionaba para robar más dinero, incluso sobre las amenazas que él hizo contra usted. Esperanza sintió una satisfacción fría. Paloma había abandonado a Ricardo en el momento en que dejó de ser útil, exactamente como había abandonado a todas las personas en su vida cuando las cosas se ponían difíciles. ¿Y ahora qué pasa? Ahora procesamos toda esta evidencia y preparamos el caso, pero puedo adelantarle que Ricardo va a enfrentar cargos por fraude, evasión fiscal, lavado de dinero y violencia doméstica.
Entre las grabaciones que él mismo hizo de sus abusos y el testimonio de Paloma, no hay manera de que evite una condena significativa. Carmen hizo una pausa, estudiando a Esperanza con curiosidad. ¿Puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿En qué momento decidió que iba a destruirlo? Esperanza pensó durante un momento largo. ¿Sabe cuál fue la gota que derramó el vaso? No fue cuando me gritó que solo servía para cocinar. No fue cuando se fue con Paloma. Fue cuando recibí la llamada de María Elena Rodríguez, la madre del niño herido en Ecatepec. ¿La mujer que llamó hace 2 días? Esa misma. Cuando escuché su voz, cuando entendí que había un niño real, lastimado por las casas defectuosas que Ricardo vendía, ya no pude seguir viéndolo como solo mi problema personal. Se convirtió en algo más grande que mi matrimonio fallido. Carmen asintió con comprensión. Por cierto, ya contactamos a las familias afectadas. Van a poder demandar civilmente y recuperar al menos parte de su dinero de los bienes legítimos de Ricardo. Hablando de bienes legítimos, Esperanza se dirigió hacia su propio archivo personal. Mi abogada ya presentó los papeles de divorcio. La mitad de todo lo que adquirimos durante el matrimonio me corresponde por ley, más daños y perjuicios por violencia doméstica. ¿Qué van a hacer con el dinero? Esperanza sonrió, y por primera vez en meses fue una sonrisa completamente libre de miedo o cálculo. Voy a crear una fundación para ayudar a mujeres en situaciones de violencia doméstica. Voy a enseñarles lo que aprendí, cómo protegerse legalmente, cómo documentar el abuso, cómo prepararse financieramente para escapar. Y después voy a regresar a enseñar química. Pero esta vez también voy a enseñar algo más. Que ninguna mujer tiene que elegir entre la seguridad económica y su dignidad personal. Carmen guardó sus documentos y se dirigió hacia la puerta. Señora Gutiérrez, va a tener que testificar cuando vaya a juicio. Estaré ahí. ¿No tiene miedo de enfrentarlo otra vez? Esperanza miró alrededor de la casa que había sido su prisión durante 8 años. Las paredes que habían sido testigos de tantas humillaciones, los muebles que Ricardo había usado para demostrar su poder económico sobre ella, los espacios donde había aprendido a hacerse invisible para evitar su ira. Detective, durante 8 años tuve miedo de Ricardo, miedo de que me gritara, miedo de que me dejara sin dinero, miedo de que me hiciera sentir insignificante. Se dirigió hacia la ventana desde donde había visto partir a Ricardo por última vez. Pero resulta que el único poder que tenía sobre mí era el que yo le daba, y ya no se lo doy más. Esa noche, Esperanza durmió sola en la casa por primera vez en 8 años. No había Ricardo roncando junto a ella. No había el miedo constante de decir algo que lo molestara al día siguiente. Solo silencio, paz y la satisfacción profunda de saber que la mujer que solo servía para cocinar había preparado el platillo perfecto, justicia servida exactamente a la temperatura correcta. Ricardo Montoya estaba en prisión, Paloma Serrano enfrentaba sus propios cargos y 500 familias iban a recibir compensación por los daños que habían sufrido. Y Esperanza Luz Gutiérrez, profesora de química, estaba finalmente libre. 6 meses después, el Laboratorio de Química de la Universidad Autónoma de México bullía con la energía de 20 estudiantes concentradas en sus experimentos. Esperanza Luz Gutiérrez caminaba entre las mesas de trabajo, observando cómo sus alumnas analizaban muestras de cemento con la misma meticulosidad que ella había usado para documentar los crímenes de su exesposo. «Recuerden», dijo, deteniéndose junto a una estudiante que luchaba con su microscopio, «la química forense no perdona la impaciencia. Cada análisis debe ser perfecto, porque de estos resultados depende que las familias afectadas reciban justicia». Su clase de química aplicada en investigaciones criminales se había convertido en la más solicitada de la facultad, no solo porque la profesora Gutiérrez tenía credenciales académicos impecables, sino porque había ayudado a resolver uno de los casos de corrupción más grandes en la historia reciente de México. El escritorio de su oficina mostraba los frutos de estos 6 meses de libertad: una fotografía con sus estudiantes del semestre anterior, un diploma de reconocimiento de la Procuraduría General por su colaboración civil y cartas de agradecimiento de familias de Ecatepec
que habían recuperado parte de sus pérdidas gracias a su testimonio. También había algo nuevo, una carta que había llegado esa mañana, escrita en letra temblorosa por una mujer llamada Guadalupe Herrera de Guadalajara. Profesora Gutiérrez, leí sobre su caso en el periódico. Mi esposo también me controla el dinero y me dice que no sirvo para nada más que cuidar a los niños. ¿Podría ayudarme a entender qué derechos tengo? No sé por dónde empezar, pero ya no puedo seguir así. Esperanza dobló la carta cuidadosamente. Guadalupe sería la 17ª mujer que contactaba desde que su historia se había hecho pública. Cada una buscando la misma cosa, una manera de escapar de matrimonios que las habían reducido a sombras de sí mismas. La Fundación Esperanza, nombre que había elegido más por la ironía que por sentimentalismo, ya había ayudado a 5 mujeres a documentar abuso doméstico y proteger sus finanzas mientras planeaban divorciarse. 3 de ellas ya eran independientes, trabajando y reconstruyendo sus vidas. Un toque en la puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Profesora Gutiérrez? Era Carmen, vestida con ropa civil y cargando 2 cafés de la cafetería del campus. Detective Ruiz, sonrió Esperanza. Pensé que quedamos en que ya podías llamarme Esperanza. Aún me cuesta trabajo. Para mí siempre serás la mujer que resolvió el caso Montoya con pura inteligencia y paciencia. Carmen le entregó uno de los cafés. ¿Cómo va todo? Bien. Muy bien, de hecho. Esperanza señaló hacia la carta en su escritorio. Otra mujer pidiendo ayuda, esta vez desde Guadalajara. Carmen se sentó frente al escritorio, en la misma silla donde solían sentarse estudiantes nerviosas antes de exámenes importantes. ¿Ya supiste la noticia sobre Ricardo? ¿Cuál noticia? Le negaron la apelación. Van a ser 8 años completos. No va a salir antes. Esperanza asintió tranquilamente. Había dejado de sentir satisfacción personal por el destino de Ricardo hace meses. Su castigo ya no era sobre ella. Era sobre las familias que había lastimado y el sistema de justicia que finalmente había funcionado. ¿Y Paloma? Cumplió su sentencia de 2 años por complicidad, pero la dejaron en libertad condicional después de 10 meses. Ahora vende seguros de auto en Toluca. Carmen tomó un sorbo de café. Al parecer, nadie en la Ciudad de México quería contratarla después del escándalo. Supongo que las consecuencias llegan para todos, eventualmente. Carmen estudió a Esperanza con curiosidad. ¿No sientes ni un poco de satisfacción? Después de lo que te hicieron. Esperanza reflexionó sobre la pregunta. ¿Sentía satisfacción? No exactamente. Lo que sentía era algo más profundo y duradero. La tranquilidad de saber que había tomado las decisiones correctas, que había usado su dolor para proteger a otras personas, que había transformado su victimización en poder. Siento paz, dijo finalmente. Y propósito. Eso es más valioso que la venganza. Carmen sonrió. ¿Sabes? Mi sobrina está pensando en estudiar química. Le hablé de tu clase. Dile que me busque. Siempre hay espacio para mujeres que quieren aprender a usar la ciencia para hacer justicia. Después de que Carmen se fue, Esperanza se quedó sola en su oficina mientras el campus se vaciaba gradualmente. A través de la ventana podía ver a estudiantes caminando hacia las residencias, jóvenes llenas de energía y posibilidades. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Carlos, el profesor de física teórica que había empezado a invitarla a cenar las últimas semanas. Era inteligente, divertido y, lo más importante, la trataba como una igual intelectual desde el primer momento. ¿Cena esta noche? Hay un lugar nuevo de comida oaxaqueña que quiero que pruebes. Esperanza sonrió y respondió, me encantaría, pero yo elijo el postre. Era una pequeña broma privada entre ellos. Carlos había aprendido rápidamente que Esperanza tomaba todas sus decisiones, grandes y pequeñas, por sí misma. Y a él le parecía perfecto. Se levantó para guardar sus cosas cuando vio su reflejo en la ventana. La mujer que la miraba de vuelta tenía cicatrices invisibles pero reales, líneas de expresión que hablaban de noches de miedo y días de humillación, pero también tenía algo que la Esperanza de hace un año no había tenido, autoridad sobre su propia vida. Guardó la carta de Guadalupe en su bolso. Mañana llamaría a la mujer de Guadalajara y le daría el mismo consejo que había estado dando durante 6 meses. Documenta todo.
Protege tu dinero. Nunca dejes que nadie te convenza de que no vales nada. Y recuerda, la química nos enseña que hasta las reacciones más violentas pueden crear algo completamente nuevo. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, pasó junto al laboratorio donde había dado su primera clase después del divorcio. En el pizarrón, alguien había escrito una ecuación química que la hizo sonreír. Abuso, plus, conocimiento, plus, paciencia, libertad. No era científicamente precisa, pero capturaba perfectamente la fórmula que había usado para transformar su vida. Esperanza Luz Gutiérrez subió a su auto, comprado con su propio dinero a su nombre, y se dirigió hacia una cena con un hombre que la valoraba por su mente. Ricardo había tenido razón en una cosa. Ella solo había servido para cocinar, pero se había equivocado sobre todo lo demás. Había servido para enseñar, para investigar, para proteger a otras mujeres, para impartir justicia y para demostrarse a sí misma que una mujer con conocimiento y determinación puede cocinar cualquier cosa, incluso la destrucción completa de los hombres que la subestiman. Si esta historia te inspiró, dale like y suscríbete para más historias de mujeres que transformaron su dolor en poder. ¿Qué tanto te gustó esta historia del 0 al 10? Déjanos tu comentario.